Buenas noches, aquí en vivo estamos en un feriado, nada menos que del Día del Trabajo, Lorena, para todo el país aquí, trabajando nosotros con información. Claro que sí, lo hemos hecho desde muy tempranito. ¿Cómo está, Tufi? Buenas noches. Yo aquí acompañándolo en esta jornada. Me alegra mucho que usted se dé el tiempo para todo el país en Aquí en Vivo esta noche, Día del Trabajo o del Trabajador. Son 139 años ya de ese acontecimiento histórico ocurrido en Chicago. ¿Por qué se celebra el Día del Trabajador? Se celebra el Día del Trabajador por la protesta, ¿no?, de estos obreros. Una protesta que han calificado mucho de los obreros de manera radical. Los más radicales llevaron adelante esta protesta. Y en el marco de esta movilización se registró una bomba. Y eso ocasionó la muerte de uno de los policías que después terminaron ejecutando de forma violenta e indiscriminada a muchos obreros. Fue en el año 1886, una huelga que comenzó el 1 de mayo. El lema era 8 horas de trabajo, 8 horas para casa y 8 horas para sueño. En realidad, la protesta de los trabajadores buscaba ante todo que se reconozcan 8 horas laborales y no más, porque habían trabajadores que trabajaban hasta 18 horas. Imagínense en estos momentos, en este siglo XXI, donde los derechos laborales ya están consolidados, donde los derechos humanos ahora también están más consolidados. Es difícil pensar, ¿no?, que la policía pueda atentar de manera tan violenta a las personas que protestan. Bueno, a partir de ese hecho histórico es que se ha conseguido en todo el mundo prácticamente la reivindicación de las 8 horas laborales por día. Inclusive ya en países como España están pensando reducir de 40 horas semanales, mire usted. Claro, oye, en los países nórdicos que siempre nos dan lecciones, ¿no?, de cómo vivir con mayor bienestar, han reducido muchísimo las horas de trabajo. Dicen, Tufi, que mientras usted menos trabaja, es mucho más creativo. Es muy posible eso. El bienestar siempre ayuda a tener un mejor rendimiento. Y esta noche vamos a hablar justamente de todo esto. Vamos a hablar con dirigentes sindicales, vamos a hablar con empresarios, también con economistas. Oiga, ¿usted cree que las horas de trabajo se van a reducir quizás a 5, 4, como en otros países? Parece que el mundo apunta ¿no?, a ir reduciendo paulatinamente las horas laborales. Además que con la inteligencia artificial se habla de que va a haber también sustitución de algunos empleos, pero también se va a ganar en eso que se llama creatividad y calidad de vida. Esperemos que sea así, además de un panorama incierto de todas maneras que hay en el mundo. Hoy Bolivia habla de... Bueno, este es el feriado del 1 de mayo, Día del Trabajador Boliviano, y Bolivia en esta jornada habla de los siguientes temas. El presidente Luis Arce Catacora ha promulgado ya el decreto de aumento salarial. Se ha puesto en vigencia el decreto que reglamenta esta alza salarial de 10% al mínimo nacional, 5% para las Fuerzas Armadas. La Policía Nacional también recibirá un 5% al salario base. Salud y educación igual en el sector público, y el sector privado debe negociar sobre la base del 5% o hasta el 5%. También hoy Bolivia habla del siguiente tema. Van 2 días de búsqueda de una avioneta que salió de una población beniana. En la aeronave estaba una menor que necesitaba ser llevada hasta un centro médico. Su madre y 2 acompañantes más se encontraban en la nave. Además del piloto, está siendo buscada esta aeronave. Por otro lado, Bolivia habla de lo siguiente. El gobierno ha anunciado la llegada de 2.5 millones de vacunas contra la influenza, pero aún no ha definido una fecha para su entrega en medio de las confirmaciones de 20 muertes por la enfermedad en el departamento, sobre todo de Santa Cruz. Y hoy Bolivia también habla de la policía ha confirmado la salida de la jueza Lilian Moreno Cuellar de la capital cruceña hacia La Paz, y se teme que hubiera dejado el país por la vía de Perú. La jurista anuló en las últimas horas la orden de aprehensión en contra del expresidente Evo Morales y ha provocado una serie de críticas en su contra. Hoy Bolivia habla de...
se tenía que decir. ¿Cuál es la situación del trabajador boliviano? ¿Qué pasará con el incremento salarial que ha sido promulgado mediante decreto? ¿Cuál es la realidad del empleo en nuestro país? Para hablar de este tema estamos aquí con dos protagonistas. Zósimo Paniagua es el secretario ejecutivo de la Central Obrera Departamental de Santa Cruz y Jorge Acamine es economista. Ambos están haciendo un paréntesis en este feriado. Don Zósimo, sé que lo hemos interrumpido en el festejo, pero aquí estamos para analizar. ¿Qué tal el Día del Trabajo? Gracias, Tufi, licenciado. Bueno, a nuestra población querida de Santa Cruz, es el Día del Trabajo y estamos trabajando. O sea, no hay nada que festejar. Si bien aquí está el decreto 5383 del 1 de mayo, en la cual hace una referencia de un incremento salarial del 10 y 5%, que todavía falta su reglamentación, que causó mucha expectativa en muchos trabajadores. Los fabriles de La Paz lo han rechazado, no están de acuerdo. Y ahí los maestros también de La Paz han rechazado el decreto. No hay mucho que celebrar, dice no hay nada. ¿No les convence el 5 ni el 10? No, el problema es que el dólar subió a más de 15, así que esto quedó en nada. Esperaba más, claro, un 20%. No, él dijo que el dólar baje, no que suba. Porque a medida que el dólar sube, el salario se va achicando. Entonces la moneda económica, aquí nuestro economista va a entender mejor el tema de que en vez de ganar nosotros perdemos. O sea, esto es... ¿No está de acuerdo con el acuerdo, valga la redundancia, de la COC, la Central Obrera Boliviana y el gobierno? No, está bien el incremento. Sí. Lo que no está bien es los dólares, que todo está dolarizado, la economía, el mercado. Te va al mercado tú y de repente vas a encontrar una cosa barata. Tú dices, está en función del dólar. Todo lo han dolarizado. Y como cada día cambia el dólar negro a un precio más caro, entonces sube y el pan a $1. Sí. Permítame saludar a Jorge Acamine, es economista. Bueno, no sé si se la ha asalariado, Jorge, pero me imagino que ha celebrado. También le hemos sacado un churrasco, creo. A ambos. Hola, Tufi, gracias por la invitación. Sí, la verdad que, bueno, dejamos nuestras actividades de feriado, pero para comenzar por un tema que es necesario abordarlo, ¿no? Inclusive en el feriado, porque esto no se queda acá, van a venir más, 1 de mayo. ¿Usted es asalariado, Jorge? No. ¿Es independiente? Independiente, o sea, no encuentro trabajo. ¿Emprendedor? ¿No encuentra trabajo? Mentira, tengo una empresa así de asesoramiento, de servicios, y eso es lo que hoy en día me está dando algunos ingresos junto con la cátedra, ¿no? Claro. En la universidad. Hay gente que decía, bueno, el 85% de los bolivianos no tiene un trabajo. Usted nos va a corroborar esa cifra. El 15% sí, es decir, está más formalizado. ¿Cuál es la realidad? Bueno, hay algunos indicadores, ¿no?, de informalidad que lanza, por ejemplo, el Banco Mundial, que dice que está por encima del 80% la informalidad en Bolivia, basado en lo que es la encuesta de hogares, ¿no?, en estadísticas. Yo te comento que tengo un estudio, una investigación científica, que posiblemente la presente en el concurso del Banco Central, sobre justamente lo que es la informalidad. ¿Sí? ¿De Bolivia? De Bolivia, y no es tan alto, ¿no? Es que es un método diferente. Y yo saco que está por alrededor del 65%. 65%, o sea, de la población económica activa, que se calcula que son 6 millones de bolivianos, sí, el 65% no tiene un empleo formal. No está dentro de no utiliza o no está dentro de lo que es la economía formal como tal, ¿no? Ahora hay que diferenciar economía formal, trabajo formal. El trabajo formal o informal están dentro de la economía. Entonces hay muchos otros aspectos que no se toman en cuenta de repente, ¿no? El tema de no estar asegurado, de no aportar a la gestora, es parte del formalismo del trabajo, ¿sí? Entonces, lo que bueno, lo que estamos estudiando, lo que estoy estudiando es más que todo el tema de la economía informal. Es este aspecto más otros como, por ejemplo, el uso de sistemas financieros. Bueno, Zósimo, ¿qué piensa usted de las cifras? ¿Hay mucho desempleo en Bolivia? ¿Cómo ve la COT, la Central Obrera Departamental de Santa Cruz, esto? Bueno, nosotros comparamos en función realmente a la cantidad de afiliados que hay a la Caja Nacional, porque todos los que están afiliados a un seguro social, son 8 sistemas, 9 con el militar, cada uno tiene dependencia laboral. Están más o menos en el 25% de los trabajadores están afiliados a estos entes de seguridad social. Entonces más o menos hay un 85% de informalidad y un 25% que realmente que con trabajo fijo, permanentes, hay otros realmente temporales. Pero yo creo que se ha ido
de hace 4 años manejando la misma cifra, no ha cambiado mucho. O sea, ¿cuál es desde su punto de vista el principal problema de los trabajadores bolivianos? ¿Bajos ingresos, salud, educación, desempleo, no lo sé, subempleo? Lo que pasa es que los salarios están siempre fijados en función a lo que dice el gobierno. No hay la libertad de decir, bueno, usted, yo manejo muchas máquinas. No, usted el salario mínimo es 2.500. Usted viene si quiere así. Y si quiere ganar más, pues tiene que trabajar horas extraordinarias. Entonces llegará a 5.000, 6.000 bolivianos. Entonces ya te proponen y te dicen la base del cálculo de lo que es tu salario. Sobre eso tienes que aportar tu seguro social de largo plazo, que es el 12.71%. Te sacan de tu salario para aportar para tu GES. Entonces, y los otros realmente ingredientes que siempre hay. Entonces no llegas a ganar líquido. Menos del mínimo. Menos del mínimo. Entonces, es un problema. Pero cada vez cuando nosotros pedimos no incremento, mal se podía decir incremento, sino una nivelación a la pérdida adquisitiva de tu salario, realmente todo el mundo dice, no, ¿cómo le vamos a incrementar? Que es un problema, que vamos a cerrar las empresas, despido de trabajadores. Es una una falsa alarma, porque nunca se ha dado todos los años desde que yo conozco. Dense cuenta, el 2019, 0 incremento, 2020 por la pandemia, 0 incremento, y se vendió más en estos 2 años, más producción se vendió, y nadie dijo nada. Ahora que realmente algo el gobierno dijo, bueno, le va a dar 10. El año pasado, que fue 5% y 3%, todo calladingo. Bueno, tengo la impresión que Jorge un poquito va a discrepar en relación a esto, ¿no? De que no genera desempleo, el alza salarial. Dice don Sósimo, no hay tantos motivos para celebrar, pero ya el 10 y el 5% está por ahora bien, aunque los dólares deberían aparecer. ¿Qué piensa Jorge Acamine desde el punto de vista de la economía? Es un buen punto ese, el manejo oportuno, correcto, adecuado de la economía permitiría en cierta forma de que no tengamos esa pérdida de valor que dice don Onésimo de nuestro dinero. Ahorita tenemos un par de variables, la inflación por un lado y el tipo de cambio paralelo que te está jugando en contra, como se dice. Entonces, de ese punto de vista, aquí el problema no es el empresario ni del empleado. El problema es de los gobernantes que no han tenido la capacidad de poder tener una economía equilibrada. Si te imaginas si hay un crecimiento económico, por decirte un 5, 6, 7%, obviamente que ahí se puede reflejar tranquilamente un incremento salarial. Y es más, creo que ni siquiera necesitaría un decreto para poder hablar de un incremento salarial. Si vos hablas de una inflación del 1 o 2%, es una inflación totalmente manejable que no impacta de forma significativa a lo que son los ingresos de los trabajadores, bueno, y de todos los ciudadanos. Entonces, si vos tenés esos indicadores macroeconómicos, obviamente que no va a ser tan complicado conversar un tema de incremento salarial. Pero si estás en una situación compleja, donde tenés costos financieros que van por encima del 140%, si tenés dificultades para conseguir los dólares porque no hay reservas internacionales netas, obviamente de que el empresario va a estar en una encrucijada. Suben sus costos y ahora tiene que subir los costos más de lo que es la mano de obra. Lamentablemente, y es un punto interesante de repente para analizar, este incremento salarial es una ilusión que se va a crear solamente porque no va a alcanzar para nada. ¿Coincide, don Sósimo? ¿Es una ilusión? Bueno, dice Jorge, el problema no son ni los trabajadores ni los empresarios. ¿Será el modelo económico el problema? Algunos dicen que se ha agotado. ¿Qué piensa la COP? Bueno, yo creo que realmente que es eso, lo que dice aquí mi compañero licenciado, es cierto, es una ilusión económica que se ha dado realmente a todos, porque realmente al siguiente día no valió nada. Pero nosotros tenemos una propuesta. La creación del Consejo Nacional del Salario. Este Consejo Nacional del Salario, que ya había antes, no hay realmente de los 80 para atrás, había ese consejo que eran... ¿Es una propuesta de la CODO o de los empresarios? Una propuesta de ustedes, pero los empresarios decían hace unos días atrás, estamos planteando esto, ¿es de consenso entonces? Es que nosotros ya trabajamos con ellos. Con los empresarios de Santa Cruz. Claro, esa propuesta para hacerlo juntos. Primero tenemos que consensuar con el empleador. ¿Por qué? Porque este Consejo Nacional de Salario van a intervenir realmente los empleadores, los trabajadores y el gobierno. En este consejo, cada mes se tiene realmente que evaluar cuánto fue la inflación, porque ellos realmente tienen sus productos, ponen al mercado sus productos y a veces le suben 3 veces al año a sus productos, pero el salario no sube más que una sola vez.
Entonces, y somos también los consumidores nosotros. Entonces, ¿por qué no hacer de que participemos todos, como ellos también quieren participar en la mesa del diálogo? Vamos y participemos con ellos. Digo, miren, ustedes le subieron su producto, allá hay una inflación ahí, bueno, hay una subida de sus precios, debía haber subido también el salario. Y al final de diciembre se dirá, esto fue la inflación que hubo este año, por lo tanto en enero se hace realmente el incremento o la reposición. Esa es una novedad, que se hayan puesto de acuerdo los empresarios de Santa Cruz con la COT, no tanto la nacional, por lo visto. Jorge, ¿cómo lo ve ese escenario? Es una o esa idea. Es una recomendación que ya la estamos dando hace varios años atrás, de que se marquen políticas en leyes sobre temas salariales específicos. Y justamente este consejo, como se plantea, es el lugar pues, donde tienen que ir, obviamente, empleados, empleadores y el gobierno como mediador, podríamos decir, ¿no ves? Entonces es una muy buena propuesta, ¿no? Pero que tiene que estar respaldada por una norma. ¿Para qué? Para que no sea la decisión de una persona, ¿te das cuenta? Que te esperemos nosotros 2 o 3 días antes del 1 de mayo y que una persona decida, ¿no? Sí. Entonces debería ser todo consensuado para que trabajadores, así como empresarios y el mismo Estado, porque está con dificultades financieras, no tengan que tomar decisiones que por ahí en el corto plazo más te generen problemas que beneficios, ¿no? Lo aprovecho a don Sósimo Paniagua, que es dirigente de la Central Obrera Departamental, para preguntarle de algo que ha ocurrido hoy. El presidente Arce ha pedido el apoyo de la Central Obrera Boliviana, ya está prácticamente en una situación de virtual candidato presidencial y ha dicho, vamos a buscar, dice la COT, mediante el señor Huarachi, una bancada obrera. ¿Qué piensa usted de esto? Bueno, yo creo que son apreciaciones personales. En nuestro sector hay el pluralismo ideológico. ¿Qué quiere decir eso? Que hay diferentes colores políticos que no los podemos obligar a que hagan lo que dice. Y esto es de años, hace más de 40, 50 años, que siempre lo hubo. Usted va a ver realmente el movimiento obrero, hay de todos los colores políticos, porque eso realmente se discute. Cada uno va a representar a un color político y eso alimenta a la ideología y a la forma realmente de hacer sindicalismo, verdaderamente sindicalismo, no politiquería, ni tampoco convertirla a la sede sindical en una sede de un partido político. Eso no se debe permitir nunca. Ya lo sufrimos nosotros en carne propia, nos sucedió realmente lo peor. 1 año y medio estuvimos realmente, como les dice, con las bocas embargadas, porque realmente nos tacharon por eso. Ahora hemos dicho nosotros, es diferente. El sindicalismo es transparente, vamos a hablar con todos los que tienen que hablar y si tenemos que criticar a alguien, lo vamos a criticar. El movimiento obrero es contestatario a todos los gobiernos, no puede ser cogobierno porque no llevamos la misma ideología, es muy diferente y por esas diferencias que tenemos nos critican, nos rechazan, nos hacen un costado, cuando debía ser realmente el punto fundamental para la mesa de negociación. No tiene que ser todo el mismo color, por Dios, aquí en esta democracia tiene que haber de todos y la discusión a una sola para que realmente vaya bien el país. Bien, voy cerrando con Jorge Acamine, Día del Trabajador o del Trabajo. Jorge, ¿cómo podemos generar más empleo en Bolivia para que el próximo año estén mejor los trabajadores? Bueno, hay muchas medidas que tomar, ¿no? Entre las principales es, por ejemplo, generar más trabajo liberando las exportaciones, generando un ambiente para que el empresario, el emprendedor pueda desarrollarse con mayor libertad, se puede decir, ¿no? Hay que hacer muchas modificaciones en la estructura del Estado desde el punto de vista de la economía, ¿no? Hay que hacer una nueva ley de impuestos, hay que hacer una nueva ley laboral, hay que hacer una nueva ley de comercio, hay que hacer leyes que fomenten al emprendedurismo, hay que revisar todo lo que está vinculado a la seguridad jurídica para seguramente atraer inversión extranjera directa. La inversión extranjera directa te transfiere tecnología, te transfiere recursos y obviamente conocimiento. Entonces, tenemos mucho por hacer y esperemos que el próximo gobierno pueda encarar con esta visión, ¿no? ¿Para qué? Para generar más empleos y mejores empleos. Es necesario, eso sí, eso no hay duda, ¿no? Gracias, Sósimo Paniagua, dirigente de la Central Obrera Departamental. Feliz Día al Trabajo. Gracias, Tufi, gracias, Tufi. Hay una recomendación última que es importante que no puedo pasar por alto.
Las exportaciones de la carne, de nuestra carne, va a generar mayores recursos económicos. Pedirle al gobierno realmente que libere las exportaciones porque es la solución. Santa Cruz es un departamento exportador. No nos pueden prohibir ese derecho de tener realmente una Santa Cruz grande, pero con exportación. Gracias, Jorge, también, y felicidades por el Día del Trabajo. Gracias igualmente. Bueno, así hemos estado con dos miradas en el Día del Trabajo. Así es, Tufi. Y es que este día es propicio para hablar de la situación laboral en el territorio boliviano y hay más enfoques en esta noche, por eso nos vamos hasta La Paz. Luciana tiene más invitados. Luego de todos los anuncios realizados por el presidente Luis Arce desde Tarija, bueno, vamos a analizar con especialistas cómo está el tema laboral en nuestro país. Le quiero dar la bienvenida a Bruno Rojas desde el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario del CEDLA, que nos acompaña esta noche. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación, Luciana, y claro, dispuesto a conversar sobre este tema tan importante. ¿Cuál es el análisis general respecto a la situación laboral en nuestro país? Podemos resumirlo en una sola palabra: preocupante. ¿Por qué? Muy preocupante. A ver, primero porque uno de los problemas que arrastramos como país hace más ya de 20, 25 años tiene que ver con la mala calidad de los empleos. Nos referimos a que 9 de cada 10 ocupados tienen malos empleos. Y de estos 9, alrededor de 7 tienen empleos extremadamente malos. Es lo que llamamos nosotros los empleos precarios extremos. Ahí me va a explicar o me va a hacer una diferencia, por favor, don Bruno, en qué es un mal empleo y qué es un empleo extremadamente malo. Muy bien. Un mal empleo, o lo que se llama un empleo precario, tiene que ver con aquel que es un empleo inestable, a contrato, ¿no? A eventuales, freelance, como se llama en el sector del periodismo, consultores, ¿no? Por tiempo corto en este sentido, inestables. Y eso hace que un ocupado no tenga una fuente de ingresos segura. Es precario cuando lo que gana no alcanza ni para cubrir una canasta alimentaria. Estamos hablando con datos también estimados por la institución de alrededor de 2.750 bolivianos. Muchos ocupados. Ya estamos hablando de casi 6 de cada 10, 60%, ganan por debajo de este monto, principalmente en el sector informal, operarios, vendedores, promotores, ayudantes de cocina, meseros y una lista seguramente un poco más larga. Es precario aquel empleo que carece de seguridad social, vale decir, no tiene un seguro de salud y no aporta al sistema de pensión. Eso que sencillamente nos está mostrando que a futuro no van a poder contar con una jubilación. Eso se denomina una desprotección social. Ese es un empleo precario. El no precario o un empleo de calidad sería aquel que es estable, con ingresos por encima de una canasta alimentaria y con seguridad social. Voy a volver a poner el ejemplo del periodismo. En el periodismo, solamente 3, hasta menos de 3, tienen este tipo de empleos de calidad. 7 carecen de un empleo de calidad. Por la inestabilidad, reitero, por los bajos ingresos y por esta ausencia de seguridad social. Entonces, esto es lo que nos preocupa. Cada vez que se habla, el Instituto Nacional de Estadística se vanagloria de que cada año hay más ocupados, pero estos más ocupados tienen este tipo de empleos, más pobres, precarios, que significan en términos más concretos un deterioro, un empobrecimiento de las condiciones de trabajo. Ahora, don Bruno, ¿esto es responsabilidad de qué o de quiénes? ¿Pero otra vez? Esta responsabilidad de la situación del empleo malo o precario, ¿es de quién? ¿Es el Estado? ¿Son las empresas? ¿Es la situación económica? ¿Quién es el responsable? Tiene que ver con las condiciones de la economía boliviana. Tenemos un país con un bajísimo nivel de industrialización. ¿Esto qué quiere decir? Que las grandes empresas, medianas empresas e inclusive las pequeñas empresas generan menos empleo. Y los empleos que generan es lo que ya dijimos, precarios, de mala calidad en general. Tiene que ver con una economía que sigue apostando a una economía primario exportadora. Es decir, minerales, gas
y petróleo. Y en estos últimos años nos está mostrando que si se cae la producción de gas y de petróleo, los efectos los estamos viviendo todos, en el sentido de que el país tiene menos ingresos, menos divisas, menos dólares, y entonces esto ha ocasionado la inflación que estamos viviendo actualmente. Tiene que ver también con el tipo de estructura económica que tiene el país, que apuesta más al sector informal, es decir, ya se ha hablado mucho, se está hablando todavía de que entre 7 a 8 de cada 10 ocupados se encuentran trabajando, sobreviven, si vale el término, en este llamado sector informal. ¿Quiénes son los que están en este sector? Trabajadores por cuenta propia, trabajadores independientes, están los llamados gremiales, comerciantes minoristas, micro, pequeñas empresas, donde apenas, Luciana, solo el 5% de esta cantidad grande de ocupados en este sector aportan al sistema de pensiones. Por ejemplo, 97 de cada 100 ocupados en este sector tienen empleos precarios. Son empleos sin derechos. Basta hablar con una señora, con una persona que vende algún tipo de producto en las calles y preguntarle si aportan, si su ingreso es seguro, si el empleo que tienen es seguro, etc. Y este sector, además, oculta un problema mucho más serio que el desempleo. Se llama subempleo. Es decir, este tipo de ocupación, digamos, parcial, una ocupación invisible que hace que una persona trabaje pocas horas en el día. Es decir, esa señora que las noches vende acá en La Paz en el Prado, en el Paseo del Prado, o trabaja pocos días. Entonces, ese es un subempleado. Entonces, es un desempleo oculto el que estamos teniendo. Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas, estamos hablando de un 10-14% de subempleo, muy por encima del 2.7% que fue la tasa de desempleo el año pasado hasta septiembre, hasta el tercer trimestre de este año. Entonces, estos son los elementos que hay que tomar en cuenta, reitero, cuando nos preguntamos por qué tenemos esta situación. Un país con una economía capitalista atrasada, y eso se tiene como efecto el hecho de que no se garantiza a la población un empleo de calidad, no se garantiza un empleo permanente, entonces tenemos esta situación. ¿Y ahora cree usted que la normativa vigente en nuestro país respecto a la calidad de empleo es la mejor? ¿Debería modificarse? Es decir, qué sé yo, obligar a las empresas a que puedan pues brindar este tipo de empleo de calidad y no simplemente contratos. A ver, tenemos una constitución política del Estado expectable, importante, porque entre otras cosas establece que para todos los bolivianos y todas las bolivianas debe garantizarse, el Estado debe garantizar un empleo digno, un trabajo digno. ¿Qué es un trabajo digno? Aquel que tiene un salario justo. Bueno, uno se pregunta, ¿qué es el salario justo? Aquel que debería equivaler al costo de una canasta básica familiar, que supera los 9.000 bolivianos, Luciana. Entonces, 2.750 bolivianos, y permítanme esta comparación, que va a ser el nuevo salario mínimo, ya está lejos del costo de una canasta básica. Ahora, estoy hablando de una canasta básica. O sea, no estamos hablando acá de un consumo de lujo en cuanto a alimentos, en cuanto a ropa, en cuanto a salud. No, de cuestiones básicas para una familia tipo de 5 personas. Entonces, esto nos está mostrando justamente que la situación va empeorando durante todos estos años y que esto que establece la Constitución se queda corto, ¿Pero qué más dice la Constitución? Un trabajo digno es aquel que tiene seguridad ocupacional. Uno de cada 10, Luciana, tiene la ropa de trabajo adecuada, tiene los implementos, los instrumentos de trabajo adecuados. Y nuevamente vuelvo al sector del periodismo. Casi nadie tiene los medios necesarios para poder trabajar y sobre todo garantizar su seguridad en cuanto a vida, en cuanto a integridad física. Entonces, en ese marco, la Constitución se queda muy corta, La Ley General del Trabajo establece una serie de derechos que no se respetan, o sea, apenas entre 2 a 3 trabajadores asalariados gozan no de todos los derechos, digamos de una buena parte de los derechos, pero la gran mayoría carece de derechos laborales o
que simplemente tiene algunos derechos en este sentido. Esto es lo que estamos viendo en todo este tiempo, un retroceso en el cumplimiento y en el respeto de los derechos laborales. No se cumple. En cualquier sector, Luciana, estamos hablando en el sector de la industria, en la construcción, en el comercio, en el sector informal, en absoluto. Claro. O sea, basta hablar con un joven que está de promotor de ventas, de vendedor, de mesero, y preguntarle si tiene aguinaldo. No tiene. Seguro de salud. No tiene. Un seguro de vida, no. Aporta al sistema de pensiones, en absoluto. Menos, claro. Un bono de antigüedad, que es un bono tan importante que garantiza que un trabajador con los años tiene derecho a un bono, ¿no? Que le permita tener un poco más de ingresos, pero sobre todo que le permita tener seguridad. Entonces, la legislación laboral, Luciana, que consiste en el país en más de 3.000 leyes y decretos, de esa cantidad enorme, muy poco se cumple. ¿Y cómo vemos la situación de la mujer en cuanto a igualdad de oportunidades y además en el tema laboral? ¿Hemos avanzado, hemos mejorado? Sufre los peores efectos. Si hablamos de empleo, gran parte de las mujeres, 8, quizá más de 8 de cada 10 mujeres, están trabajando en el sector informal. La mujer se ha insertado en mayor número al mercado de trabajo, pero lo hace más en el sector informal. Basta darse una vuelta por las calles del país, por las avenidas del país, y la gran mayoría son mujeres, vendiendo lo que pueden vender, produciendo lo que pueden producir. Vivandería son las mujeres. Entonces, este es el gran problema. Hay más mujeres en el mercado de trabajo, evidentemente, pero más trabajando en el sector informal. O las mujeres están más afectadas por trabajos, por empleos de menor calificación laboral. Pese a la mayor educación de las mujeres, mayor número de profesionales mujeres, pero lo que tienen en el mercado son empleos de mala calidad. ¿No hay oportunidad? Claro, sí, tienen ese tipo de empleo. Entonces, una profesional busca, distribuye, si vale el término, sus hojas de vida, documentos que avalan su experiencia, en fin, pero lo que encuentra en el mercado es muy limitado. De tal modo que, según otros datos con los que se cuentan, nos muestran que menos de la mitad, un 25% del 100% de profesionales egresados de las universidades trabajan en su profesión. El 75% o está desocupado o está justamente trabajando de taxista, vendiendo algún tipo de productos, en fin. Entonces, esto es un problema muy serio. O sea, hay un divorcio que se está presentando en el mercado de trabajo entre una mejor oferta en términos de formación, de profesión, etcétera, versus a un mercado que está muy limitado. Y lo que más hay es otra vez darse una vuelta por algunas casas comerciales, entre comillas, y los avisos son muy notorios. Se necesita trabajadora del hogar, empleada doméstica, se necesita operarios, se necesita ayudante de albañilería. Este tipo de empleos son los que más hay. Entonces, frente a un número mayor, cada año que pasa, más profesionales, gente con maestría, con doctorado, pero que no tienen esas oportunidades, porque el mercado no está. Ya ahí vemos fuga de talentos en nuestro país, personas que se van a buscar oportunidad con una gran formación, que podrían aportar mucho a este país, pero se van a otras regiones a buscar oportunidades. Así es. Un dato que ya veíamos hace ya muchos años, cuando se dio una suerte de éxodo de bolivianos y bolivianas a España, en los primeros años del 2000, en este caso, el 56% eran mujeres y la mayoría jóvenes, los que emigraban. Y hasta ahora, ya sea por estudios o por empleo, son más mujeres, son más jóvenes, son más mujeres en este sentido. Y obviamente, después de un tiempo, son familias que justamente acompañan a estas personas. Otro dato que nos permite ver esta alta migración de talento, de capacidades, de todo esto que tiene el país, porque el boliviano y la boliviana se caracteriza por eso también. Sí. Hay talento. Cuando un boliviano destaca en el exterior, lo hace muy bien, ¿no? Entonces, pero penosamente, les decía, un dato que nos permite reafirmar este hecho es el incremento de las remesas que envían los trabajadores que están en el exterior. Esto está incrementándose paulatinamente. Hay algunos cambios, pero generalmente se incrementa. Son más de 1.300 millones de dólares que envían
trabajadores, profesionales o no, al país, ¿no? Estos datos nos están mostrando que hay más migrantes que se van y que leyendo algunas noticias de Argentina, Brasil, España, Estados Unidos, nos muestra, por ejemplo, que ¿por qué emigraron? Por las zonas de empleo. Por las zonas de empleo fundamentalmente, y que confían poco que el país, Bolivia, les pueda dar oportunidades. ¿Cree usted que vayamos a mejorar en este aspecto en un futuro cercano? Luciana, y también acá a la audiencia de Bolivisión, mi perspectiva es pesimista, porque como está la situación económica, la situación política del país, es muy difícil ver una luz en el túnel, luces que nos permitan mostrar un cambio en toda esta situación. La mala calidad de los empleos no es una cuestión electoral, no es una cuestión de corto plazo, es algo que debería ya abordarse hacia el futuro, seriamente, con políticas económicas, con políticas sociales, políticas de empleo. Actualmente el Ministerio de Trabajo ejecuta apenas una política. Todas las demás no están. Había antes políticas dirigidas a los jóvenes. Esas se han paralizado porque dependían de recursos externos, de la deuda externa. Entonces, difícil ver que la mala calidad del empleo mejore. O la alta informalidad, Luciana. Estamos hablando de entre 7 a 8 de cada 10 ocupados están en el sector informal, sin derechos, desprotegidos absolutamente. Entonces, es un número ya preocupante. Claro. ¿Eso va a cambiar a futuro? Parece que no. Me parece que no. El que el mercado de trabajo ofrece más empleos de menor calificación laboral, tampoco. El subempleo, no. El desempleo en cualquier momento se va a disparar, porque cada vez más es angustiante la situación que están afrontando jóvenes, mujeres particularmente. Y en el caso de jóvenes subrayo esto: el desempleo juvenil es casi el doble de la tasa de desempleo promedio que tenemos en el país. El subempleo de jóvenes, mucho mayor todavía, cercano al 20%. El desempleo femenino, estamos hablando de por encima del promedio de la tasa de desocupación. Entonces, todo esto a futuro, Luciana, no, ni a corto ni a mediano, ojalá en el largo plazo, pero reitero, como el país está marchando, sobre todo en esta etapa electoral, sin propuestas, sin alternativas que brinden los candidatos. En este tema que es importante, claro. Se va a seguir apostando al extractivismo, se va a seguir apostando al recorte fiscal, se va a seguir apostando a la privatización de las empresas públicas. Entonces, no hay un panorama que nos diga que esto puede cambiar. Le agradezco mucho, don Bruno, por habernos acompañado esta noche. No, al contrario, muchísimas gracias, y aprovecho estos últimos segundos para brindar un saludo a todos los trabajadores, a todas las trabajadoras del país, que pese a la situación, pues siempre es importante reafirmar sus derechos y sus demandas en mejora de sus condiciones de trabajo. Un análisis muy interesante. Muchas gracias, don Bruno Rojas, por habernos acompañado desde el CEDLA, aquí en La Paz, Tufí y Lorena, analizando la situación laboral en nuestro país. Sigamos. Gracias, Luciana. Evidentemente hemos tenido este primer bloque del programa, Lorena, analizando lo que implica la calidad del empleo, lo que significa la mirada de la Central Obrera Departamental distinta a la Central Obrera Boliviana. Sí, eso le llamó la atención, ¿verdad? ¿No? Me llamó la atención. Hace muchos años ya habíamos entendido esta especie de apego partidario de la Central Obrera Boliviana, que ha sido durísimamente criticado, y que ahora entendemos que la Central Obrera Departamental ha roto relaciones prácticamente con la COP Nacional, ¿no? Eso se ve en lo que ha dicho Zósimo Paniagua, ha sido crítico con la Central Obrera Boliviana, que debe ser apartidaria, manifestó esta noche en el análisis, ¿no? Incluso nos dijo que hubo juicios, ¿no?, entre dirigentes departamentales y nacionales. Eso ya nos dijo fuera de micrófono, pero nos reveló que hay un juicio entre Guarachi, dirigente de la Central Obrera Boliviana, y Zósimo Paniagua, de la Central Obrera Departamental. O sea que hay internamente problemas. Bueno, y también hemos escuchado la situación del empleo en Bolivia. Qué lamentable, ¿no?, que a medida que pasa el tiempo la situación no mejora. Incluso ahora con el problema de la crisis económica tiende a ser peor el tema de
empleo en malas condiciones y aumentó el desempleo también en Bolivia. Y los titulares que nos daba el señor representante del CEDLA, que decía que los derechos laborales todavía no se cumplen, pero que además las más golpeadas por el problema del empleo son las mujeres. Sí, por todas las condiciones que se generan. Bueno, de eso hemos hablado en este primer bloque, pero más adelante estaremos hablando de la libertad de expresión. Así es. Volvemos enseguida. Muchas gracias, Tufi. Lorena, sí, este gran consejo es para todas las mamás de toda Bolivia. Sé una mamá Coleston y conduce hacia tus sueños. Coleston te regala y le regala a mamá una vagoneta Suzuki Front 0 kilómetros, un automóvil Suzuki Alto 0 kilómetros y 20 premios de 2.000 bolivianos en efectivo. Recorta la cara frontal de tu Coleston Single, Coleston Kit o Soft Color de vela. Escribe los datos de mamá y deposítalos en las ánforas autorizadas de todo el país, porque detrás de toda mamá radiante está Coleston. Esta actividad está autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos AJ. Con este gran consejo, seguimos con más aquí en vivo. Así es, Luciana, muchísimas gracias. Y ahora nos vamos a enfocar en todas las presentaciones que se están registrando en el marco de la FEXCO 2025. El Banco Unión en las últimas horas ha presentado su billetera digital. Facilitar la vida de los bolivianos. Más de 13 millones de transacciones. Y que de verdad van a pasar una linda experiencia en nuestro stand. Banco Unión está presente en la FEXCO 2025 y en esta oportunidad nos presentan su nueva billetera digital, Ya Está. Tenemos un equipo de innovación tecnológica que ha trabajado arduamente para salir en producción. Y hoy por hoy esta billetera lo que hace es facilitar la vida de los bolivianos, que no tengan la necesidad de acudir a una agencia para abrir una cuenta, para hacer pagos de servicios básicos, para transferir dinero de una a otra cuenta, para recargar crédito a su celular y otra serie de bondades que también tenemos en esta billetera. Entra a su Play Store, ya sea de iOS o Android, entrar al icono de Ya Está, descargarlo y ahí a través de un sistema de seguridad que está conectado con CEGIP, uno puede validar su identidad, la prueba viva con una cámara del rostro y en 4 minutos digitando el número de teléfono, sacando fotos a su celular y contrastando con CEGIP, ya tiene disponible la cuenta. Hace menos de un año ya hemos llegado a más de 13 millones de transacciones y estamos entrando a un ritmo de 3 millones por mes y la idea es que obviamente esto vaya incrementándose paulatinamente en la medida que vayamos reforzando algunos aspectos tecnológicos que hagan obviamente más segura y confiable la billetera. Se presenta con una propuesta completamente innovadora, conmemorando el bicentenario de nuestro país. Nosotros hemos hecho una fusión de lo que es tradición y arte, muy importante para nosotros. Hemos tenido la oportunidad de ver a artistas de muy gran nivel que han presentado un show pocas veces visto y nos sentimos orgullosos de dar trabajo también a personas bolivianas. Crédito con diseño del bicentenario. Sí, es un adelanto. Una parte de lo que estamos preparando van a ser unas tarjetas de edición limitada justamente por el bicentenario, con unos diseños realmente icónicos de Bolivia y bueno, ya vamos a ir lanzando poco a poco. Invitamos a todas las personas que acudan a la feria y por supuesto al stand de Ya Está, faltan pocos días y que de verdad van a pasar una linda experiencia en nuestro stand. Con un café. Pasado mañana hay otra fecha muy importante, es el Día de la Libertad de Prensa.
¿Qué pasa con la libertad de prensa en Bolivia? Hoy lo vamos a analizar con una destacada periodista boliviana. Ella es la presidenta de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, Maggie Talavera. Maggie, buenas noches. ¿Cuántos años ya en periodismo? Pensé que me ibas a decir cuánto tiempo hace que no nos vemos. Claro. Poco tiempo, ¿no? Una semana hace que no nos vemos. Yo siempre hago cuestión y la gente cree que me lo borra. Yo siempre cuando digo de mi oficio, digo, tengo 63 años, 40 de ellos dedicados al periodismo. ¡Caramba! Éxito es. Y vas a seguir hasta siempre, yo creo. Se sigue siempre Oye, siendo periodista. Soy cueruda, ¿no? Porque claro, han habido momentos, y quién más que tú fui para saber las cosas que pasamos, pero sobre todo el año pasado, ¿no? Estaba decidida y dije, largo todo, voy a aprender a hacer empanada frita y mocochinchi. Es muy difícil ahorita hacer periodismo. Ya en una empresa estable has visto lo que ha pasado con El Deber, ya pasó con Los Tiempos, pasó con Página 7. Cada vez es más difícil encontrar trabajo en los medios tradicionales. ¿Por qué, Mari? Pero de manera independiente también nos está costando muchísimo, ¿no? ¿Por qué en los medios tradicionales? Sí, ¿por qué en los medios tradicionales y también por qué luego en la vida independiente periodística? De fondo hay un problema que es común, más allá de que las empresas tienen una forma diferente, el costo, todo lo que querrá. El tema que yo creo que es común y de fondo es que todo lo que representa información o periodismo libre está siendo cortado y pasa no de una manera directa con el Paco encima, el Paco del policía, voy a decir, ¿no? O con los procesos, los juicios que también están, pero sobre todo por la presión económica, ¿no? Te van quitando los auspicios, ya ni te digo de las reparticiones públicas, pero cuántos casos no sabemos ya de gente, de empresas privadas que ponían auspicio en los medios y los han ido recortando. Algunos definitivamente porque están con problemas económicos, pero muchos otros, pena que uno no puede decir con nombre y apellido, ¿no? Muchos otros por presión, o porque le llaman directamente, o porque le mandan impuestos internos al día siguiente, o porque algún problema surge con la Dirección General del Trabajo. Pero aún con esas excusas, y me tenés que cortar porque si no yo voy a hablar solín aquí. Porque decías los tradicionales, pero claro, los independientes, en tu caso sos independiente. ¿Por qué está difícil ser independiente? A ver, ¿cuántos auspicios tengo ahorita? Pocos. 4. 4. Si es que tengo 4. Y 2 son anuales, los otros los tengo que pelear cada 3 meses, ¿no? Y a ver, Tufi, 40 años, y yo creo que la he hecho más o menos bien la tarea, ¿no? ¿Dónde se está yendo la inversión publicitaria, Maggie? Dicen algunos ¿sabes que a qué? A los influencers. ¿Sí? Te digo, también me voy a guardar, por supuesto, por respeto a los influencers, muchos de ellos son amigos nuestros, y a las empresas, ¿no? Pero con cifras te puedo decir, $1.200, $1.800, no al mes. Por 1, 2, 3 TikTok que suben o que van a algún evento y hacen sus cositas, sí. ¿Por qué? Mira vos ahorita la lógica, ¿no? Yo me voy a resistir y voy a morir terca. Se fijan ahorita las empresas de comunicación o las agencias de marketing, ¿cuántos me gusta tiene? ¿Cuántas reproducciones tiene, no? Sí, pero te podés imaginar que ese sea el parámetro para decir yo como empresa voy a poner auspicio o voy a publicitar mi producto, lo que fuera, en este medio o con una influencer o un influencer. Es un criterio distinto. ¿Por qué está pasando, Maggie? ¿Los periodistas no estamos consiguiendo la misma atención que los influencers? Yo creo que ahí uno también tiene que hacer una autocrítica, ¿no? Creo que en muchos casos a nosotros nos ha costado mucho, sobre todo los que somos de la generación analógica. Mira, pues se quiere, para que yo diga que es mi menor, sos mi menor. No, pero fuera de chiste, ¿no? Nos ha costado muchísimo entrar en esta onda que ha representado la explosión de las nuevas tecnologías y las redes sociales y todo. Pero todavía tu programa aparece en TikTok, por ejemplo, ¿no? Aparece, pero yo no estoy en TikTok, claro. Y lo confieso públicamente. ¿No estás bailando? No, ni idea. Y tampoco me encanta bailar, y vos claro, sabés, está bien, sí, que no está mal, ¿no? No está mal. Claro, pero estuve en una charla con Andrés Gómez y él me hizo pensar mucho. No necesitas caer, ¿no? En el baile, en ponerte un disfraz, ¿no? En caer incluso en cosas que son muy
burdas y ordinarias, no, pero hay formas inteligentes de poder atraer con una información. Hay periodistas con cierto éxito, sí, en las redes, ¿no? Haciendo contenidos periodísticos, ¿no los ves? Carlos Valverde, bueno, lo he visto a Andrés Gómez haciendo algunas cosas. Andrés está entrando, pues, ¿no? Me dice, me está costando, y eso que Luchi para un montón de cosas, pero no estamos todavía acostumbrados a lidiar con esto. Y hacerlo bien, porque yo puedo estar en la calle y hacer un no sé qué, una cosa. No, bien producido. Eso ¿No tendremos que adaptarnos, sí, Maggie? Nosotros, nuestra generación, que es menos digital. Claro, el tema no es que no tengamos que adaptarnos. Yo creo que la gran discusión ahorita es qué tenés que ceder y hasta dónde tenés que ceder, manteniendo tu buen periodismo y haciendo una combinación con la presión que representan las redes sociales. En lo personal, yo digo, no me voy a resistir a cambiar en muchas cosas, pero aunque muera así, ¿no?, con 4 oficios locos, voy a seguir apostando por hacer el periodismo que yo creo que debo hacer y no ceder a la tentación de no me importa si la nota está mal hecha o voy a cobrarle al fulano de tal para hacer alguna payasada con tal de tener información. No. Maggie, y de manera general, a partir de tu caso que es muy ilustrativo, ¿cómo estás viendo el ejercicio de la libertad de prensa en Bolivia? Mal. Mira, vos justo, Tufi me obligó a estudiar un poco y a repasar las lecciones. Estaba viendo cómo fue el año pasado esta fecha. El informe que había no solamente de Unitas, que ha vuelto a sacar la nueva, su nueva versión, informe, pero también el informe que presentó el año pasado el Reporteros Sin Fronteras. Siempre sale un ranking. Y recuerdo muy bien que en ese ranking de 2024, Bolivia ya se presentaba como uno de los países donde teníamos más dificultades de hacer periodismo. Periodistas y medios de comunicación. Incluso estaba ahí el dato que casi era el 30 o 33% de todas las agresiones que se habían registrado a los defensores de derechos humanos eran los trabajadores de la prensa y los medios de comunicación. Y hablaban un montón de restricciones, ahí te dicen la presión jurídica, física, psicológica, pero también la impunidad para quienes estaban provocando esas agresiones, ¿no? Y sin embargo, a la par, en esa misma fecha, el año pasado, lo escuchabas al presidente Arce hablando de que respeto al ejercicio de los periodistas y todas las garantías, y la misma viceministra, ¿no?, diciendo que no a la impunidad, que los periodistas tenían que ser, en caso de un proceso, ir a los tribunales de imprenta y no a la justicia ordinaria. Oye, y a la par estabas leyendo el mismo 3 de mayo que la impunidad en Bolivia era máximo. Y estaba, ¿cuál ejemplo? Las Londras. Sí. Hasta ahora, ¿acaso no está pendiente? No hay detenidos prácticamente nadie, ¿no? Nada. Sí, Maggie, y bueno, 3 de mayo, libertad de prensa. Te iba a preguntar, este año, particularmente hay elecciones y siempre es más complejo, ¿no?, el ejercicio de la libertad de prensa. ¿Cómo lo ves el desafío de las elecciones para los periodistas? ¿Para qué me hurgas la boca, no? Claro, porque una cosa es tener en claro que vamos a estar a expensas, los periodistas de manera particular, sobre todo los compañeros que están haciendo el trabajo de calle, porque estamos haciendo un trabajo de fiscalizar, de preguntar preguntas incómodas. No sé si te pasa que algunos no quieren ir a tu programa porque vos le preguntas cosas que no quieren, ¿no? Eso va a ser. Pero también mi temor más grande, Tufi, y ojalá que los compañeros, por más necesidad que haya, no vayan a caer en esa tentación. Todos los políticos, tal vez no todos, no voy a generalizar, algunos habrán que son buenitos, ¿no? Van a tratar de controlarte, o dándote un favor, o condicionándote una foto, lo que sea, la nota, y ahí tenemos que cuidarnos muchísimo. Pero yo voy a apelar también, Tufi, a la gente que está reclamando, no solamente a los políticos, sino también a nosotros, un buen trabajo, ¿no? Y yo hago un chantaje emocional desde hace tiempo a los empresarios, porque les digo, en momentos como estos vas a ver, ahí sí que uno percibe con nitidez la importancia que es tener medios de comunicación y periodistas haciendo buena información en procesos como estos, ¿no?
Si no es la prensa, ¿quién? Ah, las redes sociales, me van a decir. Pero ya ves por dónde van las redes sociales, ¿no? Sí. Ahorita están los unos y los otros, quién pone más, ya yo no sé cómo funcionan y cómo... La viralidad, sí, la viralidad. Maggie, para ir cerrando, estás terminando tu gestión de presidenta de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz. Pero no quiero que cerres todavía, no me tires. Estamos llegando al sábado mismo, hay una elección acá en Santa Cruz, ¿ya? Sí, ¿Cómo te ha ido? Este sábado son las elecciones en la Asociación de Periodistas de Santa Cruz. Solamente hay un frente, Marco Antonio Oscuri y Marquito. Ha trabajado en tu equipo, ¿no? Sí, era nuestro secretario, bueno, todavía es, ¿no? El secretario general de la asociación. Y el próximo sábado, el Día del Periodista Boliviano, vamos a tener nuestro acto, por supuesto que Tufi va a estar ahí, sí, claro, para la posesión de la nueva directiva y siempre se entregan algunos premios. ¿Has hecho una buena gestión? Yo no estoy contenta, ¿no? Porque uno siempre piensa siempre que te exiges pudo. Mucho también. Puede ser que sea un problema a veces, pero no. Pudimos haber hecho muchas cosas. Hay problemas que los vamos a resolver internos. No es fácil coincidir, los horarios son un desastre. Creo que nuestro logro más grande ha sido consolidar la sede propia de la asociación, aunque es un comodato, ¿no? Pero el primero fue por 1 año y este que hemos conseguido es por 4 y da un respiro. Y sí, algunas actividades importantes se han hecho, encuentros, seminarios, pero hay muchas tareas por hacer. O sea, el directorio que viene va a tener mucho trabajo. Les toca además 2 años que van a ser difíciles, y el próximo. Gracias, Maggie, por estar aquí en vivo para todo el país en una jornada especial de feriado. Te hemos sacado de tu descanso. Felicitarte por tu trabajo siempre y por tu impecable trayectoria. Y yo por tu impecable pinta. Oye, una yapa, yo siempre meto algo de contrabando. No nos podemos olvidar de muchos compañeros nuestros que se han tenido que ir precisamente por la situación tan difícil que hay. Fallecieron. No, Amalaya estuvieran descansando en paz. Ajá. Hay varios que se nos han ido del también, país. ¿no? Se han ido del país porque por presiones, por dificultades aquí, pero bueno. Cierto. Pensaremos que hay más motivos para celebrar que para lamentar. Así será. Sábado, libertad de prensa, se conmemora. Y bueno, tendremos una semana especial los periodistas. También viene el Día del Periodista. Gracias, Maggie. Hasta una próxima. Gracias. Ya volvemos. Lorena. Con un café. Bueno, nosotros seguimos con más. ¿Qué tal si nos relajamos un poquito? Y es que nos vamos a ir a la pausa, pero al volver vamos a tener una entrevista con artistas internacionales. Yo quiero escuchar de fondo un poquito para que usted más o menos se dé cuenta de quién estamos hablando, de quiénes estamos hablando. Al volver de la pausa, le damos todos los detalles. La noche en vivo. Bueno, seguimos con más en este programa de feriado de 1 de mayo. Nos vamos con nuestra unidad móvil porque recuerde que el estadio Ramón Tahuichi Aguilera estará cerrado durante 8 meses. Carlos, ¿hay maquinaria en el lugar? Adelante, por favor, cuéntenos. En estos momentos nos encontramos en el sector de preferencia del estadio Ramón Tahuichi Aguilera, donde mañana, 2 de mayo, inician los trabajos de readecuación del estadio para lo que va a ser la gran final de la Copa Sudamericana 2025. Quiero mostrarles rápidamente, ya las maquinarias han ingresado a este sector. Podemos observar las excavadoras, retroexcavadoras, también hay volquetas que están en el interior del estadio Ramón Tahuichi Aguilera, ya para que mañana finalmente inicien los trabajos de readecuación. Recordemos que días atrás el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol y el gobernador de Santa Cruz mostraron el diseño que se va a presentar prácticamente para hacer la readecuación del estadio Ramón Tahuichi Aguilera para lo que va a ser la gran final de la Copa Sudamericana 2025. Ya nosotros vamos a hacer el seguimiento a los trabajos que vayan a ir realizando para mostrarles a toda la población
que es trabajo que se está realizando por parte de las autoridades y las empresas encargadas de realizar la readecuación de este estadio para que esté apto para la gran final. Según la información que nos han brindado, los trabajos inician este 2 de mayo y tienen que finalizar un mes antes de la gran final de la Copa Sudamericana 2025. Carlos, entonces con esto comienza oficialmente estos trabajos en el Tahuichi Aguilera. 8 meses cerrado estará el Tahuichi a la espera obviamente de que esté todo listo para la gran final de la Copa Sudamericana. Nosotros seguimos con esto. La noche en vivo. Descubre la elegancia rústica del tweed, con textura firme, tonos terrosos y un estilo que une confort y tradición. Su diseño atemporal, líneas clásicas, una presencia que no solo abriga, sino que deja huellas. Esta temporada redescubre el arte de vestir con autenticidad y distensión. La nueva colección Otoño-Invierno 2025 de Almanza ya se encuentra disponible en todas nuestras sucursales a nivel nacional. Almanza, confort, tradición y estilo que marca la diferencia. Estamos con Almanza aquí, estamos con Almanza. ¿Qué tal? ¿Cómo nos ha ido esta noche? Linda noche de feriado. Linda noche, hemos tenido música, Tufi, hemos tenido análisis de cómo está el empleo en Bolivia, la libertad de expresión. En fin, hemos tenido de todo, ¿no? Se ha divertido, Lorena, espero tenerla más frecuentemente. ¿Saben qué? Con el público nacional. No me ha dado sueño y eso ya es un buen parámetro. Es un buen paso, un gran paso. Realmente ha sido un gusto estar con Lorena aquí en vivo esta noche. Por supuesto que con Luciana. Hoy no la he visto a Miriam porque está descansando y lo merece. Está descansando, claro. Así que esperemos que haya pasado un buen feriado, ¿no? Un buen 1 de mayo. Se lo merece por buena trabajadora. Y sé que a usted le gusta lo que estamos escuchando. Me encanta, le digo que cuando lo escuché al grupo estaba bailando ahí atrás de cámara. Claro que sí. Mucha gente se ha divertido en este feriado, otra ha descansado, otra está juntando el viernes para hacer un largo feriado hasta el domingo. Hay gente que se ha ido de viaje, Tufi, ¿no? Ha pedido permiso viernes y se ha ido de viaje. Claro que sí. Bueno, ya volverán el lunes todos a trabajar. Mañana igual hay trabajo, por supuesto. Sábado también. Sábado también. Así que a dormir bien esta noche para estar con las pilas recargadas. Felicidades a todos los trabajadores de Bolivia, felicidades a los de Bolivisión, a nosotros mismos. Estamos haciendo honor a este Día del Trabajo. Gracias, Lorena. No, gracias. Abrazo a todo el país. Hasta mañana, aquí en vivo. Hasta mañana. Chao, chao.